este tema sobre los santos ángeles de Dios. Pues, queridos hermanos, vamos a comenzar antes que nada con oración. Con oración vamos a encomendarnos a nuestro Dios. También vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Espero en Dios poder contestar, todo lo que ustedes me lleguen a preguntar. Y bueno, pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a nuestro Dios esta noche. Señor, amadísimo y clementísimo, estamos aquí ante ti, en nuestro hogar, en donde estemos, para poder honrarte, alabarte, a través de conocer a los santos ángeles que tú has creado con tanto amor para tu servicio y para bendición y beneficio nuestro. Te pedimos que esta noche, Señor, envíes a tus santos ángeles que nos protejan, que nos guarden, principalmente a San Miguel Arcángel, nuestro protector y guía, para que esta noche este tema pueda fluir según tu espíritu, este tema pueda llegar a muchos corazones y pueda clarificar en nosotros todas las dudas que tengamos. Sobre todo, Señor, que este tema o esta enseñanza pueda servir para crecer más en nuestra fe y en el amor que te tenemos a ti. Te pedimos abundantes bendiciones, Señor Jesús. Por eso te invocamos con la oración que nuestro Señor Jesús, o que tú mismo, Señor Jesús, nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Invoquemos también a nuestra amadísima Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También, pues aquí ante nosotros tenemos esta imagen que hemos venido usando estos días para las transmisiones, y que le tenemos aprecio y devoción a San Miguel Arcángel. Así es que recemos la oración de San Miguel Arcángel juntos para invocar esa protección poderosa y amorosa de nuestro querido San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh glorioso príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bien, pues vamos a disponernos para escuchar este tema. Hermanos, tengo aquí mi acordeón para que no se me olvide ningún detalle. Bien, vamos definiendo primero qué es un ángel. Un ángel es un espíritu creado por Dios. La palabra ángel viene del griego ágelos, que quiere decir mensajero. Un ángel es un ser creado por Dios meramente espiritual, no como nosotros. Lo que nos diferencia a nosotros de los ángeles es que nosotros somos espirituales, pero también somos de carne. Es decir, en nuestros seres tenemos las dos naturalezas, la naturaleza angelical y la naturaleza espiritual y la naturaleza humana o carnal. En el caso de ellos no, ellos son solamente seres espirituales. Esto quiere decir que no tienen cuerpo, no tienen forma, ¿sí? Y que podemos definirlos de manera muy simple como seres estrictamente intelectuales, es decir, es un intelecto. Nosotros no podemos comprender este misterio, es muy difícil para nosotros, por no decir imposible, que podamos comprender este misterio. ¿Cómo podemos definir o pensar o imaginar a un ser meramente espiritual suspendido en la nada? Eso es algo muy difícil de comprender.
Esto no lo afirmo yo, sino que lo afirman los grandes teólogos de muchos lugares y tiempos de la historia, como lo fue Santo Tomás de Aquino, o lo es recientemente el padre José Antonio Fortea, del cual vamos a hablar hoy, porque, bueno, pues parte de este tema, o gran parte de este tema, está inspirado en sus escritos, en lo que él nos ha dejado. El padre José Antonio Fortea es un padre español, exorcista, vive y ha escrito más o menos unos 30 y tantos libros diferentes y tratados teológicos. Uno de ellos, que es del cual vamos a hablar más hoy, pues es Historia del Mundo Angélico, que es del padre José Antonio Fortea. Bien, decíamos entonces que el padre Fortea y otros autores afirman que es un ser solamente espiritual. Aquí es cuando empiezan a surgir entre nosotros preguntas, ¿sí? Y espero que vayan saliendo y se vayan resolviendo conforme vaya avanzando el tema, para a lo mejor al final decir, bueno, pues ya la pregunta que yo hice ya está respondida. Si nosotros decimos, bueno, es un ser espiritual, pues no lo podemos entender. Decimos, ¿cómo me imagino yo algo que es solamente espiritual y sin forma? Siendo que yo en toda mi existencia, en toda mi vida he tenido ante mí formas, ¿sí? Si a mí me dicen, imagínate un ser humano, bueno, yo me imagino a una persona, ya sea hombre o mujer, con sus ojos, con su boca, con su nariz. Me lo imagino con su piel del color que debe de ser de los seres humanos, como un color morenito o un color así como tirándole a beigecito, ¿verdad? Más o menos el color de la piel de nosotros, ¿sí? No me imagino un ser humano con una piel azul o con una piel verde, ¿sí? Decimos, bueno, pues si tiene la piel verde, bueno, será un extraterrestre de estos que salen en las películas. Entonces, no podemos realmente nosotros comprender a ciencia cierta el mundo espiritual. Sin embargo, existe algo que se llama, y es maravilloso, el misterio de la materialización. La Iglesia Católica en muchos de sus tratados teológicos y en algunos otros documentos, la Iglesia habla sobre el misterio de la materialización. Es por esto que a través del tiempo y la historia ha llegado hasta nuestras manos. Cuando nosotros hasta buscamos en el Google ángeles, pues inmediatamente nos sale un ser muy hermoso, ¿verdad? Con imagen, con forma, con alas, ¿sí? Con alguna túnica blanca o con algún escudo, con alguna vestimenta de guerra, como lo es San Miguel Arcángel. Y entonces decimos, bueno, ya le doy forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe el misterio de la materialización, que algunos santos, algunos místicos, ese ser espiritual que es el ángel, se ha venido a materializar delante de ellos. Lo mismo sucede con los demonios. ¿Y qué son los demonios? Bueno, los demonios son ángeles también, pero ángeles perversos o corrompidos, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar más de ellos. Entonces, bueno, San Agustín, al hablar de los ángeles, San Agustín es un santo del siglo III, nos dice: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿Sí? ¿Qué decíamos que significa la palabra ángel? Del griego ágelos, que significa mensajero. ¿Sí? Pero no solo eso, no podemos meter solamente en ese cuadrito a los ángeles, porque vamos a hablar ahorita más adelante de todas las funciones de los ángeles, ¿sí? Entre nosotros. Bien, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Esa es una pregunta maravillosa. En el libro del padre Fortea, de la historia del mundo angélico, el padre Fortea nos recopila de una manera impresionante, y lo escribe a manera de un relato que parece que lo está narrando un ángel, ¿sí? Incluso el padre Fortea ha llegado a afirmar que algún ángel estaba por ahí soplando cuando él escribía su libro. Nos dice que los ángeles, ellos fueron creados en un tiempo previo al nuestro. Los ángeles fueron creados en un tiempo que se llama el Evo, ¿sí? Si se puede llamar tiempo,
porque para entenderlo es una dificultad tremenda. Pero si se llamase o si tuviese la consistencia de una especie de tiempo como el que percibimos nosotros, presente, pasado, futuro, así se llamaría ese momento en el que Dios, desde su eternidad, desea crear nuevos seres, ¿sí? Incluso el libro del Padre Fortea empieza diciendo: antes de los faraones, antes de los gobiernos, antes de los reinos, antes de que cualquier grano de arena se posase sobre la playa, fue la historia de los ángeles, ¿sí? El Padre Fortea afirma que nosotros, que los ángeles, sí, que los ángeles fueron creados por Dios a partir de su amor. Y eso es lo mismo que nosotros creemos de nosotros mismos por nuestra doctrina de la iglesia. Decimos, bueno, nosotros fuimos creados por el amor de Dios para amarlo a Él, para servirlo a Él, para estar con Él, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos ha creado Dios? Por amor. Lo mismo los ángeles, ¿sí? Bien, el Padre Fortea dice que nosotros nos imaginemos como si Dios fuese una especie de esfera de luz inmensa que no podríamos nosotros definir su magnitud, ¿sí? La fuente de toda sabiduría, la fuente de toda bondad, la fuente de todo amor es esa esfera de luz maravillosa de donde radican o donde radicaban todas las verdades y bondades del universo, que es Dios mismo, y que de Él empezaron a desprenderse estos seres, ¿sí?, que Él fue creando, ¿sí?, seres espirituales, seres intelectuales, y que los empezó a colocar en ese tiempo, dice, del Evo, antes de nuestro tiempo, y en una especie de universo angelical creado también para ellos, ¿sí? Lo que se cree de ellos es que esto está inspirado en algunos textos de místicos también, que el Padre Fortea hace una compilación, ¿sí?, de ciertos textos antiguos de místicos, entre ellos las revelaciones de Sor María Águeda de Jesús. Lo digo aquí porque luego se me olvida, les digo puras mentiras después. Entonces Sor María Águeda de Jesús, ella dice que los ángeles, a ella se le permite tener esta visión o esta revelación, y ella dice que los ángeles experimentaron un proceso semejante al nuestro, es decir, un proceso de un desarrollo de una sociedad, ¿sí? Es decir, el ángel aparece de pronto, es creado, ¿sí?, de pronto, y entonces se va desarrollando su intelecto, va creciendo, va haciéndose, no necesariamente en el estricto entendimiento como de la carne, como ir creciendo en edad, no, sino más bien ir creciendo en su intelecto, ir entendiéndose a sí mismo, ir entendiendo a los que estaban a su alrededor, y lo más importante de todo, ir entendiendo a Dios, ¿sí? Entonces ellos van avanzando, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos llamarle tiempo o ponerle tiempo, ya no diríamos que esa sociedad angelical pasaron años o pasaron siglos, sino más bien pasaron eones, ¿sí? Eones, es decir, siglos sobre siglos, ¿verdad? Entonces es maravilloso este pensar, ¿verdad?, del Padre Fortea, inspirado en los escritos de Sor María Águeda de Jesús y de otros santos, donde, bueno, decimos, entonces los ángeles no aparecieron así de la nada, que es lo que solemos pensar de ellos, o que aparecieron así como un chispazo de repente y fue una cosa inmediata, en cuanto ya los ángeles ya eran ángeles y ya los malos se rebelaron y se hicieron demonios, y se nos afigura como que aquello sucedió así de una manera muy rápida, y no es así, ¿sí? No es así, o es lo que afirman estos grandes místicos, que debieron haber pasado muchísimo tiempo, si es que le podemos llamar tiempo, porque es un misterio para todos nosotros. Lo que nosotros entendemos de los ángeles, pues ha sido a través de la palabra de Dios, a través de revelaciones de místicos, y a través también, me atrevo a decirlo, de la experiencia de la iglesia y de cosas que han venido suponiendo los teólogos, ¿sí? ¿Por qué digo de la experiencia de la iglesia? Porque la experiencia de la iglesia, en cuanto a los exorcismos, ha revelado mucho referente de los ángeles.
¿Por qué? Porque los demonios en su naturaleza angelical han revelado también cómo era, ¿sí? En aquel tiempo cuando ellos fueron, antes de ser, más bien dicho, puestos a prueba, ¿sí? Puestos a prueba y pues haber caído, ¿sí? Como el hombre en su momento cayó, como nos lo explica o nos lo revela el libro del Génesis. Entonces, hermanos, pues decimos que los ángeles son seres personales, individuales e inteligentes. Esto lo afirma el Papa Pío XII, ¿sí? El Papa Pío XII lo dice claramente, dice, son seres personales. Y si decimos que un ángel es una persona o un ser personal, entonces decimos, él tiene una inteligencia, él tiene una lógica, ¿sí? Él se expresa, ¿sí? E incluso en la experiencia de los santos dicen ellos que pues, los ángeles conocen cantidad de ciencias y cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, bueno, fueron colocados allí en ese mundo, en ese universo angelical, al servicio de Dios, para que ellos fueran descubriendo cómo servir a Dios, cómo amar a Dios, cómo enamorarse de Dios. Y algo bien importante que nosotros también lo tenemos que tener muy en claro en nuestra vida humana, santificarse, ¿sí? Dios los puso en ese universo para que se fueran santificando. ¿Y qué quiere decir santificar? Ir conociendo a Dios, ir acercándose a Dios cada vez más. Bien, dentro de todos los ángeles, ¿sí? Dentro de todos los ángeles que la Biblia nos deja muy en claro que fueron o son multitudes. Una magnanimidad impresionante de cantidad de ángeles que existen, que nosotros ni siquiera sabemos cuántos, ¿sí? La Biblia nos deja muy en claro esta parte, que son una cantidad inmensa, ¿sí? Lo expresa, por ejemplo, el libro de Lucas, donde dice que una cantidad inmensa de ángeles aparecieron en el cielo cuando nació Jesús, Lucas 2, ¿verdad? Que dice que de pronto se presenta un ángel ante los pastores y les dice, hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías, el Redentor, y luego una multitud de ángeles que no podían los pastores contar, empezaron a cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lo mismo dice el Apocalipsis, lo mismo lo dicen otros textos bíblicos, una cantidad inmensa. Pero dentro de esa cantidad inmensa de ángeles, ¿sí? Había uno, el ángel más maravilloso de todos, el ángel más hermoso de todos, ¿sí? En aquel tiempo, en aquel momento, que fue Lucifer o Luzbel. Cualquiera de los dos nombres son los que han sido aceptados tradicionalmente, que fueron los nombres de este ángel, que era el ángel más maravilloso, el ángel más hermoso que pudiéramos nosotros imaginar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que era más hermoso? ¿Dios lo creó más hermoso? ¿Dios lo hizo más perfecto que los demás? No. Él se fue perfeccionando. Es como nosotros cuando decimos, de este santo a este santo, ¿cuál me parece más virtuoso? Ah, pues a lo mejor este es más virtuoso porque desarrolló más cosas, hizo más cosas en su vida, porque me parece que se esforzó más en su santidad. Este otro santo me parece que se esforzó en su santidad, pero me parece que este se esforzó más. Así podemos comparar entre la multitud de ángeles, cómo ellos iban esforzándose en su santidad, ir conociendo más a Dios, haciendo oración, profundizando en el misterio de Dios, pero empezó a destacar uno principalmente, el gran teólogo, el gran ángel, el más hermoso de todos, que la Biblia nos lo describe, ahorita lo vamos a leer de una manera excepcional. Este ángel llamado Lucifer o Luzbel, cualquiera de los dos nombres que le demos es correcto, los dos nombres dicen o expresan cosas bonitas, ¿sí? Lucifer quiere decir luz férrea o luz fuerte. Luzbel quiere decir luz bella, luz hermosa,
¿sí? Entonces los ángeles que convivían con él lo admiraban, dice el padre Fortea, le pedían consejo, le decían cómo puedo ser más santo, cómo puedo ser como tú, cómo puedo revestirme de virtudes como tú estás revestido de esas virtudes maravillosas, de esos dones, de lo que Dios te ha dado, de lo que has permitido que Dios sobre en ti, ¿verdad? En ese desarrollo de esa santidad tan bonita que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia nos lo describe de una manera maravillosa. Dice el libro de Ezequiel, cuando habla sobre Luzbel o Lucifer, antes de su caída, dice, tú eras el sello de la perfección. Fíjense cómo lo dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Entonces, esas virtudes tan bonitas, el padre Fortea nos expresa, nos dice que si les diéramos forma, serían como esas vestiduras hermosas que él tenía, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros vemos, decimos, híjole, un video del Papa Juan Pablo II, pongo un video del Papa Juan Pablo II que me parece a mí y creo firmemente por mi fe que fue un hombre lleno de santidad, lleno de sabiduría de Dios, y lo veo, ¿no? Al Papa San Juan Pablo II cuando salía a bendecir a los jóvenes en sus procesiones y nos impacta, ¿sí? Decimos, wow, qué hermoso se ve ese hombre con esas vestiduras, con esa mitra, con todo lo que lo adorna, ¿sí? Y decimos, es que ese es un hombre santo, ¿sí? Pero entonces podríamos traducir, dice el padre Fortea, imaginarnos a Luzbel o Lucifer revestido con unos ropajes hermosos, como dice aquí la palabra, con rubíes, con esmeraldas, con esas joyas hermosas, que eran las virtudes, ¿sí? Las virtudes, el don de la humildad, de la pureza, de la sencillez, los dones de Dios, ¿no? En él, ¿sí? Pero bueno, dice el padre Fortea que debieron pasar años, tal vez siglos, tal vez eones. No sabemos cuánto tiempo haya pasado porque no estuvimos ahí. Les digo, todo esto lo sabemos por la experiencia de la iglesia o por supuestos, es decir, suposiciones de los teólogos, ¿sí? En sus estudios. Dice que Dios, entonces, después de haberles dado oportunidad de tantos y tantos y tantos siglos, así como con nosotros, ¿verdad? Se revela, ¿sí? ¿Con nosotros se reveló Dios? Sí, en Cristo, ¿sí? Así como con nosotros se reveló Dios en Cristo y mostró su rostro y estuvo con nosotros hablando directamente, así en el Evo, ¿sí? Dios mismo, no necesariamente Jesucristo, porque todavía no se encarnaba, ni siquiera existía el mundo material, se hace presente con los ángeles, ¿sí? Y cuando se hace presente con los ángeles, les dice o les hace saber, les hace conocer tres sentencias. Tres verdades, tres cosas que él quería comunicarles y que las comprendieran. Esto fue para los ángeles su prueba. Eso fue para los ángeles su prueba. Como el árbol en el jardín del Edén fue la prueba para el hombre, así fue o fueron estas sentencias para los ángeles su prueba, ¿sí? Tres sentencias. La primera, les dijo Dios, voy a crear un universo material, ¿sí? Parece ser que los dejase a los ángeles, después de haberles dicho esto, analizarlo, entenderlo, comprenderlo, asimilarlo. Voy a crear un universo material. Un universo material con todo lo que conlleva nuestro universo material, todo. Los valles, los bosques, los planetas, las estrellas, el sol, las órbitas de los planetas, todo lo que conlleva nuestro universo material, se los hizo saber, ¿sí? Va a haber animales, va a haber flora, va a haber fauna, va a haber todo esto. Esto voy a crear, sí, el universo material. Segunda sentencia, voy a formar parte de ese universo material.
me voy a hacer presente en ese universo material, es decir, me voy a encarnar. Voy a seguir siendo Dios, pero también voy a ser hombre dentro de ese universo material. Y tercero, tal vez el más difícil para los ángeles, voy a tener una mamá humana, ¿sí? Voy a tener una madre. Bueno, la historia del mundo angélico del Padre Fortea nos dice que se hizo todo un revuelo, una cosa impresionante entre los ángeles, ¿sí? Imagínense ustedes como una multitud enardecida, confundida, ¿sí? Como una multitud que discuten entre ellos, que quizás a lo mejor hasta tienen actos violentos entre ellos, ¿sí? Así los ángeles peleando unos contra otros. Por eso el libro del Apocalipsis dice que los ángeles tuvieron una batalla encarnizada. O sea, si lo entendemos en el sentido estricto carnal de la expresión, una batalla encarnizada. O sea, si hubieran tenido carne, si hubieran tenido cuerpo, tal vez era cuerpo contra cuerpo, ¿sí? Pero bueno, entendemos que debió haber sido una especie de debate intelectual, ¿sí? Pero hubo una confusión impresionante entre todos los ángeles, ¿sí? Entre todos los ángeles que pues empezaron. Lucifer fue uno de los primeros más renuentes en contra de estas tres sentencias. Y Lucifer decía, ¿por qué un universo material? ¿Donde los va a amar como a nosotros? No. Nosotros somos objeto de su amor y punto. No queremos que nadie más sea objeto del amor divino. Luego, cuando trató de entender la encarnación de Jesucristo, decía, bueno, ¿por qué se quiere hacer un hombre? ¿Y por qué no se quiere hacer uno de nosotros? ¿Por qué no se quiere hacer un ángel? Y en todo caso de que se haga un hombre, ¿por qué no me elige a mí si yo soy la criatura más bella de todos? Yo soy el ángel más hermoso de todos. Yo debiera de ser el elegido para encarnarme y ser parte de los hombres. Porque yo estoy revestido de virtudes, porque yo tengo tantas maravillas en mi persona y yo podría comunicarles a los hombres las enseñanzas, la verdad, la bondad que yo conozco. ¿Por qué no me elige a mí? Y el golpe más bajo y más duro, voy a tener madre, les dice Dios, voy a tener una mamá humana, ¿sí? Entonces esto fue terrible, ¿sí? Para Lucifer, porque decía, bueno, si nosotros no tenemos madre, ¿por qué él sí? ¿Cómo es posible que un ser tan pequeño, tan insignificante, tan distante de la grandeza y la majestad de los ángeles, una humana, una simple mujercita, va a ser mamá de Dios? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, dice la historia del mundo angélico que entonces los ángeles peleaban, discutían entre sí y entonces tal vez pasaron muchos siglos, ¿sí? En lo que los ángeles entendieron esta prueba, ¿sí? Así es que unos ángeles se sublevaban en contra de Dios y entonces Lucifer cada vez se llenaba más de soberbia, se alejaba más de Dios, no quería comprender el misterio de Dios y no quería aceptar la voluntad de Dios.